Hola chiques, ¿cómo andan? Hoy quería comentarles la película El Hombre del Norte, interpretado por Alexander Skarsgård, Björk, Nicole Kidman, Anna Taylor-Joy, Ethan Hawke, Klaus Bang, William Dafoe y un gran elenco. La verdad, la película es formidable, es una obra maestra, a mi entender. Creo que hacía mucho que no veía una película de este calibre. El director es Robert Edgers. La verdad que ya nos ha regalado muchas obras maestras en su corta filmografía y acá se luce porque lo que él nos va a brindar es el camino de redención y venganza de este hombre del norte, este vikingo, que ve cómo su linaje, cómo su sangre, su familia, su padre, su madre y toda su comunidad son traicionadas por su tío. Y en el preámbulo de la película, en el prólogo, se presentan los personajes. Ethan Hawke representa al rey de este asentamiento vikingo y nos muestra el director que vuelve de un saqueo. Los vikingos vivían del saqueo, eran conquistadores de pueblos rivales, extendían su territorio como lo hiciera cualquier pueblo o reinado de la antigüedad y también de nuestra era contemporánea, digamos, ¿no? Pero en aquellos tiempos de una forma más violenta, incivilizada si quieren, entre comillas, expandiendo su territorio, pero principalmente atesorando las riquezas de esos pueblos conquistados, matando, robando y también esclavizando a las mujeres o las personas que ellos consideraran necesarias para sumar a su servidumbre. Y estos pueblos vikingos estaban gobernados por un rey, por su corte y por el pueblo que vivía en comunidad en ese pequeño reinado, que tenía costumbres muy arraigadas a su fe, teniendo a Odín como su dios y a un rey, a una monarquía como punta de la pirámide de una sociedad que se organizaba de esta forma. Tenían leyes, tenían obligaciones, tenían derechos, pero el rey era el que mandaba. Y los protagonistas de este prólogo serán Ethan Hawke y su pequeño hijo, que es este hombre que será el protagonista de la historia, que es el hombre del norte, y Nicole Kidman, que es su esposa, y su hermano, que va a formar parte de esta trama. William Dafoe hace como de bufón, que es el personaje que en la antigüedad formaba parte de la corte para entretener, para enriquecer las veladas a la luz de las velas o a la luz del fuego en este caso, y con un monólogo al mejor nivel del stand-up de hoy, podía decir en la cara del rey y de los súbditos verdades o secretos en forma de broma, en forma de chiste, en forma de monólogo muy punzante para deleite de los que estuvieran presentes y sin pretender que esto fuera una ofensa, lograba entretener con mucha picardía y al mejor estilo de cualquier stand-up de nuestra época. Entretenía al rey y a la corte en sus veladas de trasnoche. Y la verdad que en este primer tercio de la película, o en el preámbulo, mejor dicho, de la película, Willem Dafoe muestra que nació para hacer ese tipo de papel. Es el que mejor le sale y empieza a anticipar lo que va a ser la trama. El rey que interpreta Ethan Hawke fue herido en batalla. Al regresar, ve en su hijo, en su pequeño hijo, Hamlet, interpretado por Oscar Novak, que necesita ser iniciado en un ritual para convertirse en hombre. Y con ayuda de su bufón, también podríamos decir que es una especie de chamán que interpreta a William Dafoe, van a llevar a este niño a un ritual de iniciación donde se beben y se respiran sustancias tal vez alucinógenas que forman parte de este paso a la adultez del niño, del pequeño niño del norte. Y al estar herido el rey se da cuenta de que si no se recupera morirá por esa herida fatal, aunque preferiría morir en batalla. Lo deja en claro porque el honor para el vikingo de morir en batalla era más importante que morir en su cama de viejo o por una herida. Y añora entrar al Valhalla muerto en lucha. Eso sería lo más honorable, según cuenta esta película. Y el rey sabe que se va a morir porque la herida es fatal, aunque todavía está en pie y
consciente y con todas sus facultades, entiende que tiene las horas contadas. Y con este ritual pretende iniciar a su hijo en este camino de reinado que va a heredar inevitablemente. Y la verdad que Robert Edgers se toma el tiempo con mucha plasticidad y con una cámara que permanentemente está adentrándose en distintas capas que tienen que ver con este templo o este lugar apartado dedicado a Odín, a su dios, de una forma magistral. La verdad que tiene un muy buen ritmo. Esta escena donde el rey, su hijo y el bufón se adentran en este templo dedicado a Odín y empiezan con este ritual, con un aspecto muy rústico en lo que es este lugar especial, diferente al lugar donde ellos viven o donde ellos comparten sus vivencias, inclusive destacando por su artesanía. Tiene mucha talladura en madera, pero es un lugar rústico, casi como una cueva, y ahí empieza este paso a la adultez de este niño, que se verá siendo obligado a convertirse en hombre mucho antes de lo que debiera, debido a la traición que cometiera el propio hermano del rey. Claes Bang, que es el antagonista de esta película, traiciona a su hermano, al rey, que está interpretado por Ethan Hawke, lo mata y toma su lugar en este asentamiento vikingo como nuevo rey. Y toma a la esposa de Ethan Hawke, que es Nicole Kidman, como su nueva reina. La somete y la toma como esposa. Y el niño, el joven niño Hamlet, que es el protagonista de esta historia, logra escapar, jurando venganza por la muerte de su padre y por haber perdido a su madre en manos de este homicida y traidor, que es el hermano del rey, ¿no? Interpretado por Charles Bang. Esta es la introducción a la película. Acá no hay spoilers. Todo lo que les conté transcurre en los primeros 20 minutos, que podría ser parte del prólogo de la historia. Y el joven niño escapa hacia el mar en un bote, diciendo: te vengaré, padre, te mataré, tío, y te salvaré, madre. Este es como un mantra que él repite en nombre de la venganza, que va a ser la que le dé redención o muerte, según narre la historia, ¿no? La verdad que lo primero que uno nota es que Robert Edgers, no solo por esta película, sino por muchas que ya ha realizado, lo que tiene es una tremenda mano para lo estético. La ambientación en espacios naturales, con una luz en muchas ocasiones iluminada por el fuego, ya sea en algún ritual o en una escena nocturna, te permite ver el realismo de un grupo de gente que está atravesada por la fe, la religión y la iniciativa permanente de conquistar un pueblo vecino, ya sean vikingos o de otra etnia. Y lo primero que muestra al escapar el niño de la mano de sus captores es un salto temporal hacia adelante, ya hecho un hombre, el hombre del norte, de unos 30 años, agrupado en otra comunidad, se prepara para hacer un saqueo y lo que muestra es la violencia brutal, descarnada de estos hombres que atacaban y mataban a todo lo que se les cruzara, sean hombres, mujeres, niños. Y la conquista estaba basada en la muerte del enemigo, que en este caso, más que un enemigo, es una víctima, porque no tenían que estar ni en guerra, ni en disputa por tierras, sino que su motivación era que para proveer a su reinado, el saqueo era el medio por el cual lo podían hacer. Y imagínense que antes de atacar, tal vez la noche anterior al ataque, hacían un ritual de preparación donde a la luz de una fogata estos vikingos se preparaban para fortalecerse, igualándose con las virtudes de distintas fieras, por ahí el lobo o el oso o algún animal que pudiera emparentarse con la ferocidad de estos hombres a la hora de atacar, ¿no? y de matar y de saquear. Y creo que tiene que ver también con la época. Imagínense, y esto parece algo obvio, pero es para destacar, ¿no? No había televisión, no había internet, no había celular, no había medios de comunicación más que el boca a boca o el mensajero que llevaba la carta o el testimonio escrito de alguien para comunicarse con otra persona a distancia. Y creo que este tipo de pueblos encontraban en su tiempo libre entretenimiento de esta forma. Parece algo descarnado lo que digo, pero
creo que forma parte de la identidad del hombre, del ser humano, en demostrar que a través de este tipo de guerras y conquistas le daban valía a su autoridad y a su supremacía sobre su prójimo, digamos, ¿no? O su vecino. Y también era una forma de no aburrirse, creo yo. Creo que en los siglos posteriores, particularmente en el siglo XX, a pesar de que ha habido guerras, la sociedad evolucionó a canalizar este tipo de violencia, tal vez en los deportes, proyectando estas victorias que antes eran de vida o muerte en eventos deportivos, donde hay una bandera que te representa o un color. Y en esa época, en la antigüedad, esto no existía. Entonces era honorable y era deseado por el hombre que había sido educado en esta cultura. Era honorable morir en batalla o conquistar en ella. Cualquiera de las dos eran bienvenidas. Evidentemente conquistar y sobrevivir a la primera, ¿no? Pero Robert Edgar acá lo muestra con una dinámica que te va a involucrar directamente con estos personajes y te da un panorama de lo violento que era vivir en aquel entonces, por lo menos en lo que concierne a estas culturas no europeas. Y inmediatamente después de este pantallazo de cómo era vivir siendo un vikingo, nos mete directamente a la acción y nos presenta al protagonista y sus motivaciones. Alexander Skarsgård se ve impresionante como el hombre del norte. Tuvo que hacer un entrenamiento físico para parecer un guerrero, 100% un guerrero. Se ve impecable. Aparte es un hombre alto, con un aspecto de hombre caucásico europeo, en este caso siendo un vikingo, ¿no? Representando a un vikingo. Y mezcla estas dotes físicas y estratégicas de un guerrero, también con un perfil de un hombre que no tuvo una formación completa, no tuvo el privilegio de haber crecido intelectualmente en relación con su padre y con su corte, que lo hubieran educado de una forma más completa. Se lo ve rústico, se lo ve violento, pero con las motivaciones necesarias para poder vengar la memoria de su padre y salvar también a su madre, que aún sigue viva, prisionera de su tío. Y Robert Edgar acá, a partir de este segundo acto, nos va a mostrar la violencia brutal de un ataque vikingo. Uno ve el barro, la humedad, la suciedad, la gente corriendo desesperada, las mujeres tratando de huir de lo que va a ser, para empezar, una violación y después tal vez la muerte o la esclavitud. Los hombres luchando frente a una fuerza superior que en su rusticidad tiene las virtudes de estar altamente entrenada en la lucha, y aparte, al ser sorprendidos, los encuentra con la guardia baja y vulnerables al ataque de este grupo de vikingos que, después de atacar, seguramente atesorarán el robo de las pertenencias de esta comunidad y volverán con el botín a su comunidad, ¿no? a su pueblo, ¿no? Al reinado de donde ellos vienen. Y acá es donde entra en escena Björk, esta cantante tan reconocida, ¿no? por su talento. Acá interpreta a un chamán, a una bruja de esta comunidad que fue saqueada, y tiene un encuentro con el hombre del norte y le vaticina su destino de venganza. Y aunque él lo rechaza, entiende que esta mujer mística tiene los poderes y las visiones acertadas relacionadas con el destino de los hombres. Y como si hiciera una lectura de su futuro, lo encomienda a hacer ese camino de venganza, porque él es el príncipe que ha perdido su rey. Y la verdad que Björk acá muestra que es un artista increíble. La caracterización es formidable porque con todo el revestimiento de accesorios, tiene como una corona hecha de elementos naturales, la ropa, el maquillaje, te trasladan a una época que era mucho más auténtica, diría yo, y más humana, aunque brutal, ¿no? Desde luego. La verdad que la escena es muy inmersiva porque ella tiene una palabra que lo sugestiona al hombre del norte y lo potencia para
hacer ese camino de venganza que tal vez estaba en su corazón, pero no había sido impulsado de la manera correcta todavía. Y este Shaman lo convoca para poder lograr cerrar ese círculo que quedó abierto en lo que fuera la pérdida de su padre y del reinado de su padre. Anya Taylor-Joy hace de interés amoroso del Hombre del Norte. La verdad que está muy bien, esta actriz es genial. Y acá se la ve en un papel que va a ser clave para la historia de este Hombre del Norte. Es muy convincente esta actriz, muy bella, pero excelente actriz sobre todo. Y Claes Bang está en un asentamiento donde es el rey, pero es un asentamiento menor, con poca población, lo mínimo y necesario para que sobreviva con su mujer y con sus hijos. Él pierde el reinado que le había arrebatado a su hermano y se muda a una isla. Y en este asentamiento recibe al Hombre del Norte, que comienza su historia de venganza llegando hasta ese lugar, haciéndose pasar por esclavo. Claes Bang nació para ser villano. La verdad que tiene el perfil del villano justo para cualquier historia de venganza. Y acá la verdad que está muy bien. Yo lo recuerdo de la serie de Drácula, también de Netflix, por interpretar a Drácula. Y en Equipo de Demolición también hizo de villano de esta película que comenté recientemente. Y acá va a ser un villano a la altura de la trama. La verdad que tiene todo lo necesario para ser el antagonista perfecto para el Hombre del Norte. La película es en esencia una historia de venganza, pero tiene un giro en el medio que la enriquece aún más. Y va a ser inesperado para todos. Recuerden que este comentario es sin spoiler, así que están al resguardo de haber escuchado la sinopsis de la película. Pero el motor... Realmente el motor que le activa a uno la sensación de lo inesperado es ese giro que van a descubrir en el segundo acto o a finales del segundo acto. Y creo que Robert Edgar es en ese sentido un tipo muy, muy hábil para narrar historias que no sean lineales o predecibles. Cuando uno ve, por ejemplo, la película La Bruja, entiende que el tipo tiene una narrativa muy rica en mostrar las costumbres, las tradiciones, la época en la que está contada la historia. Pero también tiene muy buena mano para que el espectador no se distraiga o no sienta que lo que viene ya lo vio, ya lo pudo anticipar, sino que se deja sorprender por un director que innova a través de un guión muy rico en su narrativa y no deja que decaiga el interés del espectador. Y eso es una virtud muy destacada hoy en día, ¿no? Para un director que tiene un puñado de películas hasta la fecha. Nicole Kidman está increíble, la verdad que en esta nueva etapa de su carrera, donde ya tiene una edad avanzada, se la ve con un rostro crudo, casi sin maquillaje, con una iluminación que la hace ver por momentos como una madre amorosa y una esposa fiel, y por otros como una bruja traicionera y maligna y enferma. La verdad que está genial en este papel. Yo creo que es clave en la historia y tal vez la interpretación de ella sea la más destacada, porque aunque venía con algunas cirugías encima, propias de la diva, propias de la mujer que no quiere envejecer, le atribuyen, por la iluminación que usa Robert Edgar, una deshumanización en su rostro que calza muy bien con la personalidad del personaje, con sus motivaciones, con sus actos. Y la verdad que está muy bien aprovechado eso. Me acuerdo haberlo visto en la entrega de los Oscars por aquel entonces. Y uno veía que era un rostro el que ella tenía que no cuadraba con su edad. Parecía artificial, de muñeca de porcelana, pero totalmente hecho, lleno de cirugías que aparentan frenar el envejecimiento natural de cualquier persona, ¿no? En este caso de una mujer muy hermosa como lo es. Pero hay una parte de que cuando uno ve ese tipo de rostro siente que está viendo algo artificial, que no es natural, que no cuadra del todo con el orden natural de las cosas. Y creo que Robert Edgar acá aprovecha eso y con la iluminación del fuego, de la vela, que encierra en penumbras todo el entorno y genera una luz focal en el rostro, utiliza las sombras que genera ese tipo de iluminación sobre ella para enfatizar el carácter del personaje. Y está formidable.
Creo que de todo lo bueno que tiene la película, ella es lo más destacado por su interpretación. Y tiene un momento clave en el giro intermedio de la historia que los va a dejar con la boca abierta, créanme. La batalla final de la película es formidable. Creo que si la pudiera emparentar con algún momento cinematográfico de otro tipo de película, yo la compararía a esa escena final de la lucha entre los protagonistas con el final de episodio 3 de Star Wars, donde Anakin Skywalker tiene ese duelo final con Obi-Wan Kenobi en esa tierra volcánica que hace parecer que están en el infierno luchando. Y acá es exactamente la misma ambientación y se ve espectacular. Espectacular. La verdad que es un final que te dice que desde el principio hasta esta historia es atrapante. Tiene un giro inesperado por la mitad y tiene un cierre a todo dar a la altura de estos guerreros vikingos que día a día se abrían camino a través de la lucha, a través del saqueo, de la muerte, de la violación, de la conquista. Y en una época tan violenta, tan alejada de lo civilizado, entre comillas, que puede ser este siglo XX que pasó hace poco o este siglo XXI que recién empieza, te muestran que el hombre a lo largo de su historia está movido por las motivaciones ancestrales de su esencia, que son tener algo que otro atesora y del cual él quiere apropiarse. Es la historia de la humanidad, básicamente, desde Caín y Abel hasta nuestros días. Las tragedias más grandes de la historia de nuestra humanidad están basadas en eso, en tratar de poseer algo que le pertenece a otro. Y esta película narra a la perfección. Es como una radiografía de la historia de la humanidad simplificada en una obra magistral. La verdad que es una película para ver más de una vez, para disfrutarla, para entender cómo era la idiosincrasia y la vida de estos pueblos nórdicos y cómo una historia atractiva y de venganza puede verse muy dinámica, con una mano para contar una historia con mucha riqueza visual. Hay planos secuencias que son formidables y sentir en cada plano el realismo de una vida que era muy dura, donde el hombre tenía que sobrevivir no solo al hombre que quería someterlo, sino también a las inclemencias del clima y de una vida que día a día le exigía a este vikingo ser un sobreviviente en una época muy difícil y muy dura. Y muy rudimentaria sobre todo. Creo que Robert Edgers nos invita a meternos en este universo que pertenece al pasado. Si te gustó Vikingos, la serie, esta película te va a encantar, porque refleja la misma esencia. Nada más que en la serie, a lo largo de varias temporadas, el desarrollo de la historia es mucho más amplio, hay muchos más protagonistas, pero es el mismo tipo de historia resumido en una película. Y como esa grandiosa serie, esta es una grandiosa película de esta cultura tan rica de los pueblos nórdicos. Descúbranla, véanla, está en Netflix. Yo los invito a que la vean y que si les gustó puedan comentar qué les pareció esta pieza de arte que nos regala Robert Edgers y que hoy podemos disfrutar en las plataformas. Así que se las recomiendo mucho. Si les gustó el video, suscriban, comenten, denle like y nos estamos viendo en el próximo episodio. Abrazo.